Bueno, vamos a hablar sobre la esperanza, concretamente sobre la encíclica de Benedicto XVI, Spes-Salvi, ¿no? Él escribió 3 documentos sobre las 3 virtudes teologales. El primero de ellos es Deus Caritas Est, el amor, la caridad. El segundo es Spes-Salvi, la esperanza. Y la última, que fue una encíclica escrita a 2 manos, dicen, porque la comenzó Benedicto, pero la concluyó Francisco, ¿no? Porta Fides sobre la fe, ¿sí? Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que siempre guiados por este mismo Espíritu gustemos el dulzura del bien y gocemos siempre tus divinos consuelos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo del documento he seleccionado algunas partes para compartir con ustedes, que creo que son, que nos ayudan a revalorizar por ahí esta virtud tan especial, que es la virtud de la esperanza, ¿no? Y el documento empieza diciendo: se nos ofrece la salvación en el sentido que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. Y yo subrayo eso, afrontar el presente, porque de alguna manera la virtud de esperanza me conecta, por así decir, a un futuro, ¿no? Yo veo un futuro, ¿no? Hay un futuro del cual puedo sacar algo de ese futuro para vivir el presente, sobre todo cuando el presente es adverso, ¿no? Cuando el presente, bueno, uno lo vive en angustias, tribulaciones, ¿no? Hay algo del futuro que hace que yo viva este presente de una manera con paz, en paz, ¿no? Con paciencia, vamos a decir. Y ahí es donde viene la virtud de la esperanza, ¿no? Porque yo con la fe veo que Dios es mi felicidad. Pero cuando me veo a mí mismo, digo, ¿cómo alcanzo esa felicidad? Es imposible. Bueno, ahí viene en auxilio la esperanza que me permite decir, lo puedo alcanzar, espero, ¿no? Él me espera, entonces yo lo espero. Vamos a hablar un poquito ahora de la relación entre la fe y la esperanza, ¿no? Porque en algún sentido podemos decir que hay textos en donde la expresión aparece como sinónimo, ¿no? De fe y de esperanza, ¿no? Entonces, en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 22 y versículo 23, dice: la plenitud de la fe con la firme confianza de la esperanza, ¿no? Acá está relacionando la fe y la esperanza, ¿no? Es decir, que esa plenitud de la fe está asociada a la esperanza, ¿no? Y también cuando, en el caso de San Pedro, de la carta de Pedro, cuando Pedro exhorta a dar razón, es decir, expliquen, dice, la razón, dice él, de la esperanza, ¿no? Expliquen de qué se trata la esperanza. Algunos teólogos han cambiado la palabra esperanza y han puesto fe, ¿no? Es como la carta magna de la teología, ¿no? ¿Por qué hago teología? ¿Por qué explico los fundamentos de la fe? Porque tengo una exhortación que me dicen: expliquen qué significa la fe, dar razón de la esperanza, dar razón de la fe, y lo que nosotros, de alguna manera, tenemos que hacer, ¿no? Dar razón de esto que creemos, de esto que esperamos, explicar, ¿no? Ahora bien, el Papa dice, tomando una cita de Tesalonicenses, capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que dice: no os aflijáis como los hombres sin esperanza, decir, ¿no? En este caso aparece también como elemento distintivo de los cristianos el hecho de que para los cristianos hay un futuro, no hay un vacío. No sabemos exactamente de qué se trata ese futuro, no sabemos qué hay, pero hay un futuro. Por eso cuando dice que no se dejen, ¿no? Dice no se dejen guiar por aquellos que no piensan que hay un futuro, ¿no? Ustedes son hombres de esperanza, dicen, ¿no? Ustedes piensan que hay un futuro, ¿no?
Ahora bien, hay una buena noticia, y esa buena noticia, ese evangelio, no es solamente una información, ¿no? No es solamente algo informativo, ¿no? Entonces él dice, esa buena noticia es un mensaje performativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es algo que, yo no digo Jesucristo resucitó y listo, ¿no? Como algo, como una información más de las tantas informaciones que recibo y puedo comunicar. No, eso a mí me ha cambiado, ¿no? Por eso dice que no es un mensaje performativo, algo que me cambia, algo que me modifica, ¿no? Por eso dice, no es solamente una buena noticia, una comunicación de contenidos desconocidos hasta ese momento. En nuestro lenguaje, el mensaje cristiano no es solamente informativo, sino dice performativo. Eso significa que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia vida, ¿no? Eso creo que es lo importante. Este Evangelio cambia mi vida. Yo cuando lo descubrí a Cristo, algo cambió, ¿no? Hay un cambio, algo cambia en mi vida, ¿no? Entonces sigue diciendo, y ahora se pregunta, ¿qué es la esperanza concretamente? ¿No? Y lo lindo es que él va a citar acá un caso muy, muy lindo, o sea, vayan a la encíclica para leerla. El caso es de Santa Josefina Báquita. Vamos a ver cómo esto la cambia a ella, ¿no? Entonces dice, en la carta a los Efesios Pablo les dice que estaban sin esperanza antes de Cristo, ¿no? Ustedes se comportaban sin esperanza porque no habían conocido a Cristo. Por lo cual, sin esperanza es estar sin Dios. Entonces, si no tengo a Dios, no tengo esperanza. Para nosotros que vivimos el concepto cristiano de Dios, el tener esperanza en el encuentro con la persona de Cristo es casi imperceptible, ¿no? Y quizás estamos tan acostumbrados a lo que creemos de Dios que esperanza no nos dice nada. O sea, el encontrarnos con Cristo no alimenta nuestra esperanza por la manera de pensar que tenemos. Entonces ahí viene el caso de Santa Josefina Báquita, que ustedes saben, una santa que nace en África, que a los 9 años es separada, robada de la familia, de lo cual a partir de los 9 años ella no supo nada de su familia. O sea, perdió contacto con su familia. Y a partir de allí es vendida y la compra una serie de dueños, ¿no? Que, como dice, en el mejor caso la trataban como una sierva útil, ¿no? Como una esclava que hacía bien las cosas. Tuvo 144 cicatrices en su cuerpo, que son el signo de la manera como la maltrataron. Una mujer que es apartada de eso. Ella estaba jugando con su hermanita cuando la roban. Perdón, ¿cómo se llama la santa? Josefina Báquita. Josefina Báquita, Santa Josefina Báquita. Cuando la roban a ella, digamos, ella la roban, entonces pensemos, ¿qué esperanza puede tener? ¿No? ¿Qué esperanza? Ella ahí todavía no conocía a Dios hasta que finalmente se encuentra con un dueño que le empieza a tratar y hace como una catequesis con ella, ¿no? Entonces dice, hasta aquel momento solo había conocido dueños que la despreciaban, la maltrataban, o en el mejor de los casos la consideraban como una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un varón, que significa en el dialecto, significa dueño, por encima de todos los dueños, el Señor de todos los señores, y que este Señor es bueno, la bondad en persona, se refiere a Jesucristo, ¿no? Se enteró de que este Señor también la conocía, que la había creado también a ella y que aún más la quería, la amaba. También ella era amada, y precisamente por Jesucristo, ante el cual todos los demás dueños son simples dueños, simples personas. Ella era conocida y amada y era esperada, ¿no? Yo creo que acá también es interesante que nosotros pensemos que cuando hablamos de esperanza hablamos ciertamente de esa virtud teologal que el Señor nos da para poder caminar en esta vida sabiendo que
llegamos al encuentro de Cristo. Pero también hay la esperanza nos habla de la esperanza de Dios, la espera de Dios para con nosotros, ¿no? Su espera es infinita, ¿no? Él nos espera a pesar de nuestras desilusiones, de nuestros fracasos, de nuestras infidelidades. Él nos espera. Bueno, ella se sabía esperar. Incluso más, este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora le esperaba a la derecha de Dios Padre. En ese momento tuvo esperanza. No solo la pequeña esperanza de encontrar dueños que le iban a tratar bien, sino la gran esperanza, esa que alimenta las otras esperanzas, que si no existiría esa gran esperanza, la esperanza de Jesucristo, las otras esperanzas no existirían. Entonces ella se sentía redimida, salvada. Ella descubrió a Dios y entonces tuvo esperanza. Algo distinto puede venir. Y fíjense, digamos, ella después, bueno, va a ser bautizada, ella va a ser hermana de las hermanas canosianas, va a ser religiosa y no va a dejar de hablar de libertad en medio de ella, bueno, está en Europa y empieza como a misionar y a predicar en Italia, ¿no? Pero lo importante de esto, más allá de que ella se vuelve una testigo de la esperanza y empieza a hablar de la esperanza y su testimonio arrastra, vamos a decir, lo más importante de ello es que perdonó en su corazón. Porque ella dice que si se encontraba con las personas que la habían maltratado, las iba a besar, ¿no? Las iba a besar. Y es más, ella hace como una relectura de su vida y ve la obra de Dios aún en ese dolor, en esa persecución, en esa... O sea, fíjense cómo la esperanza cambia. Por eso decimos, esto no es simplemente... El Evangelio no es simplemente una información donde yo transmito algo, es algo que cambia, algo que toca la vida, que cambia. Bueno, en el caso de Josefina Bakhita, esto la cambia, ¿no? Y bueno, Benedicto XVI sigue profundizando un poco en estos conceptos y él toma un texto de la carta a los Hebreos. Hay una parte donde dice la carta a los Hebreos que dice: compartís el sufrimiento de los encarcelados. Aceptasteis con alegría que os confiscaran todos los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. O sea, estas son palabras de Pablo, que se dirige a unos cristianos que no solamente eran perseguidos y algunos morían, mártires, qué sé yo, sino a estos cristianos les habían confiscado los bienes, los habían dejado en la calle, vamos a decir, ¿cierto? Y fíjense cómo dice: aceptaron con alegría que les confiscaran los bienes, que les sacaran los bienes, sabiendo que habían encontrado un bien mayor, un bien supremo, ¿no? Entonces, bueno, hace un hermoso análisis hace ahí entre estos bienes temporales que dan alegrías pasajeras y ese bien mayúsculo que da la alegría suprema, ¿no? Los cristianos descubrieron que había algo que les sostenía la vida, que no eran los bienes materiales, era Dios, eso que sostenía la vida, la base, ¿no? Y fíjense que después él lo dice, bueno, pero en definitiva esto también de alguna manera lo hizo San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán. Todos los santos abandonaron todo, dejaron todo, porque encontraron algo supremo. Podríamos decir, en algún sentido, aquel hermoso pasaje evangélico que dice: aquel que ha encontrado esa perla preciosa por la cual vale la pena venderlo todo y comprarlo. Bueno, eso es lo que han encontrado o lo que han encontrado estos cristianos, ¿no? Santo Domingo, San Francisco, y por qué no decirlo también, la vida religiosa, ¿no? La vida de los consagrados es, digamos, un testimonio de que hay una realidad superior, ¿no? O sea, nosotros tenemos que mostrar eso con nuestra vida, tendríamos que mostrar de que eso, ¿no? Que aquello que nos llena, que nos completa, vale la pena dejarlo todo, ¿no? Como dice San Pedro cuando le pregunta a Jesús, ¿y nosotros qué es lo que hemos dejado todo? ¿Qué nos toca? ¿No?
Entonces dice, bueno, aquel que haya dejado casa, madre, padre, hermano, ¿no? Por mí y por las persecuciones, ¿no? Encontrará en esta vida, encontrará casa, madre, padre, hermano. Bueno, Dios en realidad nunca se deja ganar en generosidad. Él da, ¿no? Entonces, lo que uno entrega, después lo recibe multiplicado y planificado. Tenemos que animar eso, a entregar, ¿no? Entonces, la esperanza me permite, ¿no es cierto?, me anima. Entonces, como yo espero este bien supremo, entonces vale la pena entregarlo todo, ¿no? Es sobre lo cual yo construyo mi vida. Bien. Ahí es donde viene un poco la relación entre la fe y la esperanza, ¿no? La fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir y que está todavía totalmente ausente, porque la fe nos da algo, ¿no? Digamos, ¿vieron cuando uno, ese himno tan lindo, en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, cuando habla, bienaventurados los pobres de espíritu, porque poseerán el reino de los cielos, bienaventurados los afligidos, porque serán saciados, porque serán consolados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, ¿no? Hay una situación presente de dolor, de angustia, de persecución, pero el Señor dice, bien, pero estos que hoy están sufriendo van a ser consolados. Pero no es como una cuestión futura que recién voy a vivir plenamente y felizmente en el cielo. No, porque hoy, teniendo esperanza, algo de todo eso ya lo tengo hoy, ¿no? Hoy algo del cielo ya lo tengo. Hoy ya recibo cierto consuelo, ¿no? Y esto es la vida de los santos. Por eso, la fe o la esperanza no es un puro todavía no. Hay algo de todo eso, ya hoy lo estoy viviendo. El desafío de los creyentes en este contexto es soportar pacientemente las pruebas, ¿no? Por eso ahí la esperanza lo que hace es reforzar estas tres grandes virtudes que son tan importantes en tiempos de adversidad, que son la paciencia, la constancia y la perseverancia, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto esta esperanza que nos salva. La esperanza de alguna manera me conecta a algo que está por venir, algo que espero, que no tengo ahora, pero que espero que en algún momento vaya a llegar. Y que la esperanza en eso que espero, en ese bien supremo, es tan, digamos, tan perfecto, es tan grande, que ya algo de todo eso yo lo estoy teniendo y me está ayudando y me está sosteniendo aquí y ahora, en la vida de hoy, ¿no? Bien. Ahora bien, cuando hablamos de esta realidad futura, de esto que ya tengo y que de alguna manera ya empiezo a vivir aquí ahora, porque de alguna manera la fe y la esperanza me lo traen, algo de todo eso me lo traen, ¿no? Digamos, hay ausencia, pero algo de todo eso ya lo tengo, ¿no? Eso sería. Ahora, evidentemente este pensar hacia el futuro, tenemos que hablar de lo que es la vida eterna, ¿no? La vida eterna. Y yo les pregunto, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué entienden ustedes por vida eterna? La verdadera vida. Que trasciende la muerte, todo. Ajá. ¿Y cómo será esa vida eterna? ¿Cómo se la imagina? Sin sufrimientos. Con Dios, con Jesús. Sin sufrimiento, ¿no es Contemplando cierto? la gloria de Dios. ¿Cómo? Contemplando la gloria de Dios. Contemplando a Dios, seguramente, ¿no? El Papa, cuando introduce el tema de la vida eterna, él se centra empieza comentando el rito del bautismo. En el rito del bautismo, el sacerdote le pregunta a los padres del niñito o niñita que se va a bautizar, ¿qué le piden a la iglesia para esta persona que van a bautizar, ¿no? Entonces, nosotros acá en las traducciones nuestras decimos que se pide la fe o se pide la vida eterna, ¿cierto? Bueno,
Acá el Papa dice lo que se pide, ¿no es cierto? Lo que pedimos, que verdaderamente es así, es la fe para llegar a la vida eterna. O sea, no solamente es un evento social, no solamente estamos incorporando a alguien a la iglesia, sino que se descubre en el bautismo la fe como la llave para entrar a la vida eterna, dice, ¿no? Ahora bien, dice él, ¿qué es lo que pasa en la cultura actual? Porque él dice, ¿de verdad queremos vivir eternamente? Ahí se produce como una paradoja. Porque por un lado, queremos la vida eterna, pero a veces lo que queremos es la vida presente, no la vida eterna, ¿no? O sea, como que por un lado se da esto que no queremos morir, pero si vos a una persona que está sufriendo hoy en día, que tiene dolores, sobre todo dolores de alma, todo eso, que no ven las horas de morirse, por así decirlo, porque no quieren sufrir más, a una persona como esa, la vida eterna, y si la vida eterna es la vida que estoy viviendo, una eternidad así de dolor, o sea, se produce como esa paradoja, ¿no? Como esa contradicción. Por un lado, no quiero morir, pero por otro lado, también no quiero vivir eternamente, porque aparte el mundo no está hecho, no está pensado para que vivamos eternamente, ¿no? Fíjense que San Ambrosio, digamos una misa de funeral, ¿no es cierto?, él dice lo siguiente: la verdad que la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella. Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino, fíjense que dice, nos la dio como remedio de la muerte. En efecto, la vida del hombre, condenada por la culpa del pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima. Era necesario poner fin a este mal, de modo que la muerte restituyera lo que la vida nos había perdido. La inmortalidad, en efecto, bajo este concepto, es más una carga que un bien. Si no entra en juego la gracia, necesitamos que la gracia entre en juego, ¿no es cierto? Entonces, Padre, sí. ay, discúlpenme y disculpen los demás. ¿No podría hablar un poquito más fuerte? Podría hablar un poquito más fuerte, pero... Que no tenemos micrófono. Claro, voy a hacer todo lo posible de hablar un poco más fuerte. ¿Me escucha ahí? Un poquito, ahí sí. Bueno, porque ahí es tan lindo todo lo que está diciendo. pero tiene que ser más fuerte, dicho. Acérquese un poquito. Bueno, ¿cómo? Que se acerque un Sí, poquito. yo puedo acercar un poquito más. Ah, un poquito más. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, esa es la paradoja en la que nos encontramos, ¿no? Esta vida queremos vivir, pero a su vez no queremos vivir porque, bueno, aparece esta situación de aquello que es duro, que es adverso, ¿no es cierto? Y es lo que no quisiéramos vivir eternamente, seguramente eso, ¿no? Entonces, dice que, o sea, dice a un contraste interior de nuestra propia... Por un lado, no queremos morir, y tampoco los que nos aman quieren que muramos, nosotros queremos que no mueran las personas que amamos. Pero también, y yo creo que cada uno de nosotros, cuando ha visto a personas que están sufriendo, ¿no?, de una manera agónica, uno pide al Señor, claro, Señor, acuérdate de esta persona, ¿no? Bien, entonces se pregunta, ¿qué es lo que queremos realmente? Porque queremos vivir, no queremos vivir, hay una mezcla media rara. Esta paradoja de nuestra propia actitud suscita una pregunta más profunda, esto que decíamos, ¿qué es realmente la vida y qué significa la eternidad? Hay momentos, dice Benedicto XVI, en los que de repente aparecería como una luz de algo futuro que me atrae, pero de lo cual no estoy todavía seguro de qué se trata. Algo que me atrae. Sé que hay algo, pero no sé bien de qué se trata, ¿no? San Agustín, en una carta que escribe a una viuda llamada Proba, dice y se pregunta esto, bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que queremos todos nosotros?
En el fondo queremos una sola cosa, dice, la vida bienaventurada, ¿no? La vida que simplemente es vida, simplemente es felicidad. A fin de cuentas, en la oración no pedimos otra cosa, no nos encaminamos hacia nada más, se trata solo de esto. Pero después Agustín también dice, pensándolo bien, no sabemos en absoluta lo que deseamos, lo que quisiéramos concretamente. Desconocemos del todo esta realidad. Incluso en aquellos momentos que nos parece tocarla con la mano, no la alcanzamos realmente. No sabemos pedir lo que nos conviene, reconoce con la expresión de San Pablo. Lo único que sabemos es esto. Sin embargo, en este no saber, sabemos que hay una realidad superior que nos excede. No sé de qué se trata, sé que está, me excede, ¿no? Y eso que dice que esa sabia ignorancia, ¿no? Intuyo que ahí hay una verdadera vida. Entonces, hay algo que me atrae, algo que no sé de qué se trata, pero intuyo que hay una verdadera vida, ¿no? Es decir, nosotros pensamos en el cielo, pensamos en esa realidad, se nos ha contado y nuestro corazón busca la felicidad y no sabemos de qué se trata, pero me atrae, digamos, algo que me atrae. Ahora bien, para que esa fuerza del cielo me atraiga, necesito la esperanza y la fe, porque si no estoy muy centrado en el aquí y ahora, ¿no? Lo que me atrae, ¿qué es lo que me atrae? Esa realidad suprema, ¿cierto?, que le da sentido a mi vida, o lo que me atrae son las cosas del aquí y ahora, ¿no? Si lo que me atrae son las cosas del aquí y ahora, entonces estamos mal. Sí, digamos, como que nunca van a satisfacer en todo esa ansia de felicidad que, todo el mundo necesita. La fe profunda nos tiene que llevar a concebir la vida pensando que vamos a morir, pero con esperanza. Sí. Es una cosa, ahora, que el que piensa que va a vivir siempre físicamente, no. Ustedes no sé si Yo conocen. pienso siempre en eso. Si conocen la samba del grano de trigo, ¿no? ¿Cuál? Samba del grano de trigo, ¿no? Sí. Hay una parte que dice, porque es, digamos, el trigo que cae en tierra y muere para que dé fruto, hay una parte que dice, muerte sabrás un secreto que cuando tú avanzas, en definitiva eres vencida, porque de la muerte viene algo más pleno, vamos a decir, ¿no? Que es nuestro ser en el cielo, ¿no? Y hay una parte que dice que si bien es cierto el abrazo de la muerte duele, pero yo quiero ser pan, dice, ¿no? No importa el dolor, ¿no? Quiero ser pan, ¿no? Es como el trigo, el grano de trigo que tiene que morir para que dé fruto, ¿no es cierto? Y fruto abundante, ¿sí? Bien. Dice, bueno, esa realidad desconocida es la verdadera esperanza que nos empuja, ¿no? Y al mismo tiempo, su desconocimiento es la causa de la desesperanza, ¿no? El mundo anda desesperanzado porque ha perdido la fe en eso superior. Se ha llenado de tantas cosas de este mundo que le impide ver y ahí es donde viene eso, superior. que también al perder la esperanza que se cree en la reencarnación, que voy a ser un gato, que voy a ser un Claro, perro. toda esa, un árbol, toda esa deformación, digamos. En definitiva, si lo es, No pero creo yo la en nada. esperanza. Claro. La expresión vida eterna trata de dar un nombre a esta desconocida realidad conocida. Es por necesidad una expresión insuficiente que crea confusión. En efecto, eterno suscita en nosotros la idea de lo interminable y eso nos da miedo. Vida nos hace pensar en la vida que conocemos. Entonces, si es eso, entonces sí, verdaderamente la vida eterna no nos dice nada. Pero vida eterna es algo distinto, algo que no conocemos, sabemos que hay plenitud y algo a lo que irremediablemente nos sentimos
atraídos. Atraídos. Por eso dice, podemos solamente tratar de salir de nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos y asegurar que de algún modo la eternidad no es un continuo sucederse día tras día, no es eso la eternidad, sino es saber que hay algo que me abraza y que yo puedo abrazar eso eterno, ¿no? Que de alguna manera eso es lo que vamos a celebrar en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Cristo al ascender a los cielos nos abre las puertas y nos permite que cada uno de nosotros también lleguemos al cielo y estemos en la presencia de Dios, ¿no? Entonces ya no es una sucesión, la eternidad no es un día que uno no sabe qué hacer un día, no sabe los días interminables, No ¿no? existen los días. Claro, no es exactamente, no existe el pasado y el futuro, como que uno se sumerge en ese abrazo que lo abraza y uno abraza, digamos. Esa es como una imagen de la vida eterna, ¿no? Bien, entonces hemos visto la esperanza, esto que la esperanza trae del futuro y me da fuerza para seguir adelante. Hemos visto el tema de la vida eterna, ¿no es cierto? Como esa realidad que nos supera y a la cual estamos invitados, ¿no es cierto? Que no la tenemos que concebir como la vida que estamos viviendo ahora, y precisamente por estar tan pegado a esta vida que estamos viviendo ahora, despreciamos esa otra vida, la vida eterna. Claro. Ahora, una preocupación que aparece mucho en el pensamiento de Benedicto XVI es la dimensión de lo comunitario. Entonces él dice que la esperanza nos tiene que ayudar a crecer como comunidad, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que ha tenido quizá el cristianismo moderno es que se ha vuelto individualista, ¿no? Soy yo y mi salvación, y no me importa, No me importa el resto, ¿no? Fíjense, esto pasa a veces cuando te encontrás con gente que te dice, no, padre, yo soy muy religioso, rezo todos los días, todo esto y todo lo otro, y creo en Dios, y me voy a ver a la Virgen, y vos le decís, ¿y va a misa? Ah, no, a misa no voy, ¿no? Y la misa es la expresión de lo comunitario por excelencia, digamos. Yo creo a mi manera. Claro, porque además está la religiosidad a la carta, vamos a decir, Sí, ¿cierto? Entonces, Benedicto hace toda una larga descripción de cómo ha ido mutando el pensamiento del hombre, diciendo, bueno, al principio el hombre tenía su centro en Dios y la fe era lo importante, después aparece la dimensión de la ciencia, entonces lo que antes se creía que Dios me iba a salvar, ahora no es Dios el que me salva, sino es la ciencia la que me salva, ¿no es cierto? El tema de la razón, todo eso, y después dice, va a venir Karl Marx y va a decir, ya no es la ciencia la que nos salva, sino es lo político, lo económico lo que nos salva es el crecimiento económico, el progreso económico, eso es lo que nos salva, y de tal manera que cuando la lucha de clases se pueda, desaparezca la lucha de clases, todos vamos a ser felices y contentos, ¿no? Y acá Benedicto se dice, bueno, lo que pasa es que se está desconociendo la verdadera, que el hombre es un ser que por la presencia del pecado tiende a corromperse, no tendemos a corromper, ¿no? Entonces por eso necesitamos siempre la asistencia de la gracia, ¿no? Bien, hace toda una descripción ahí de cómo ha ido mutando esto, y esa esperanza, dice, se ha vuelto como una cuestión más privativa, ¿no? Como algo de yo con Dios y nadie más, ¿no es cierto? Bueno, hace todo un análisis allí y dice, como una especie de reflexión, dice, con un pensador que se llama Francis Bacon y con todo el modernismo, la ciencia salva, y él dice, no, quien salva es el amor, ¿no? Entonces él dice, cuando uno se siente amado, siente redención, se siente redimido, ¿no? ¿Quién de nosotros, al sabernos que alguien nos quiere, nos ama, no nos sentimos bien y felices, ¿no? Entonces, el amor es el que verdaderamente redime, dice. Pero ojo, que es un amor que tendrá que ser purificado, ¿no? Porque si no también se corrompe y ahí viene
este amor que tiene que abrazar la cruz para que sea purificado y así poder decir con San Pablo, ni muerte ni vida, ni ángeles, ni principado, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no hay nada que me aparte del amor de Dios. Pero ¿por qué puede decir esto San Pablo? ¿No? Bueno, lo puede decir por la experiencia profunda que tiene de unión con Cristo. ¿No? Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿cierto? Y porque Él abrazó la cruz, entonces su amor se fue purificando, ¿no? En este sentido, es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida. La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y nos sigue amando hasta el extremo, hasta el total cumplimiento. ¿Quién? Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente la vida. Empieza a intuir qué quiere decir la palabra esperanza que hemos encontrado en el rito del bautismo. De la fe se espera la vida eterna. Eso es lo que yo espero de la fe, la vida eterna. No sé, la fe me muestra la vida eterna y sé que la puedo alcanzar a esa vida eterna, ¿no? Ahora bien, la vida, y este es un tema que a mí sí me gusta mucho de Benedicto XVI, cómo él trabaja con la categoría de la relación, ¿no? El ser es un ser relacionable, un ser para, esa es una expresión muy linda que utiliza él. Dice, la vida en su verdadero sentido no la tiene solo uno para sí y por sí, sino que es una relación. Y la vida eterna es relación con quien es la fuente de la vida. Si estamos en relación con aquel, mayúscula, que no muere, que es la vida misma y el amor mismo, entonces podemos decir que vivimos. Esa es nuestra verdadera vida. Ahora bien, se pregunta, ¿no hemos recaído quizás en el individualismo de la salvación? En la esperanza solo para mí, que además precisamente por eso no es una esperanza verdadera porque olvida y descuida a los demás. Eso se pregunta. Y responde, no. La relación con Dios se establece a través de la comunión con Jesús, pues solo y únicamente con nuestras fuerzas no podemos alcanzar a Dios. O sea, nosotros nos relacionamos con Dios por Jesús. Ahora bien, en cambio, la relación con Jesús es una relación con aquel que se entregó a sí mismo en rescate por todos nosotros. Estar en comunión con Jesucristo nos hace participar de su ser para todos. ¿De su qué? De su ser para todos. Jesús está para todos. Si nosotros estamos en comunión con Jesucristo, tenemos que ser para todos, para todos. Y esto lo hace una madre para con sus hijos, un padre para con sus hijos, lo hace una médica para con sus pacientes. Un vecino para con su vecino. Todo es un ser para, estoy para, ¿no? Entrega, ¿no? Que es lo que hace Cristo. En la cruz se entrega por todos nosotros, un ser para, ¿no? Fíjense, cita Benedicto XVI una expresión de Máximo el Confesor que dice, el cual exhorta primero, San Máximo el Confesor, a no anteponer nada al conocimiento y al amor de Dios, pero pasa enseguida a aplicaciones muy prácticas y dice, quien ama a Dios no puede guardar para sí el dinero, sino que lo reparte según Dios, a imitación de Dios, sin discriminación alguna, ¿no? Entonces volvemos un poquito, sí, el dinero dice, sí, el dinero, el tiempo, digamos, volvamos un poquito a lo que les dije al principio. Quien descubre que Dios es el sostén de mi vida, los cristianos al principio descubrieron que Dios era el sostén de su vida.
Entonces dejaron que confiscaran sus bienes, porque había un sostén, ¿no? Alguien que en su providencia no iba a permitir que me faltara nada, ¿no? Bueno, un poco esta la idea. El ser para todos implica descentrarme de mi egoísmo y aprender a entregarme al otro, ¿cierto? Sí. Es la entrega, y ese gesto de entrega habla de Dios. La Madre Teresa de Calcuta era una mujer de Dios. Pero ¿por qué veías una mujer de Dios? Porque ella agarraba, tomaba, vamos a decir, a los que estaban abandonados en la calle, los abrazaba, los llevaba consigo, los curaba, ¿no? Entonces, nosotros vemos a Dios en las personas cuando hacen estos gestos, este ser samaritano, ¿no? Esta entrega profunda, ¿no? en el otro, ¿no es cierto? Pero ¿por qué puedo hacer eso? Porque descubro que hay alguien que me está sosteniendo, que no estoy solo en esta acción samaritana, vamos a decir, ¿no es cierto? Sí, claro. Por eso hay una base, ¿no? Algo que me sostiene, ¿no? Del amor a Dios se deriva la participación. A ver si estamos. Sí, del amor a Dios se deriva la participación en la justicia y en la bondad de Dios. Amar a Dios requiere la libertad interior respecto a todo lo que se posee y a todas las cosas materiales. El amor a Dios se manifiesta en la responsabilidad por el otro, ¿no? La palabra responsabilidad significa responder. O sea, el amor a Dios se va a manifestar en la manera en cómo respondo por el otro, ¿no? A veces llama la atención, ¿no? En algún caso lo he visto, de algunas personas que son muy buenas, que se entregan, que las ves haciendo millones de favores en todo lado, pero en la casa están ausentes. Entonces la caridad empieza por casa. Así La es. responsabilidad es entregarme ahí, en la casa, ¿no? Entonces creo que eso nos ayuda también Pero a tampoco darle... utilizar eso de cuidar la casa para no practicar mi fe, ¿no? Porque tengo muchas cosas que hacer y no voy a Bueno, misa. esa es otra cosa. Ese Claro. es otro, lo inverso. Hay falta Un equilibrio. esto Un de decir, equilibrio ahí. bueno, Dios, es que digamos, cuando uno se encontró con Cristo, entonces uno sabe que no tiene que seguir a Cristo y lo demás será dado por añadidura, ¿no? Claro. Pero este encuentro con Cristo exige encontrarte con los hermanos, ¿no? No es un encuentro privativo, ¿no? Que ya vamos a ver un poquito de eso. Fíjense, y este ser para todos, o ser para otro, lo vivió San Agustín, ¿no? San Agustín, después de su gran conversión, de su gran... voy a levantar un poco en mi casa. Bueno, San Agustín, después de su gran conversión, de este encuentro profundo que tiene con Cristo, ¿qué es lo que hace? Él dice, me voy a retirar en un monasterio, me voy a dedicar a esto, que esto me llena. Podríamos decir que San Agustín hizo lo que el Evangelio dice, eligió la mejor parte, hizo lo de María. Pero ¿qué pasa? Cuando ella tenía todo armado, su vida monástica ya cerradita, ¿no? Entregarse a esto que tanto le encantaba, el obispo de Hipona lo separa y lo ordena sacerdote, así, de una. Oh. Entonces, claro, él ya no podía estar para sí. El Cristo le está diciendo, perfecto, pero bueno, yo necesito que estés para los otros, dice, ¿no? El ser para los otros. Dejó sus gustos personal para entregarse a los otros. Por eso digo, el encuentro con Cristo no debería, si verdaderamente encuentro con Cristo, no me aleja del resto, o sea, me acerca, pero me acerco de una manera distinta, ¿no? Me acerco de una manera distinta, ¿no? Perdón que le voy a decir algo. Sí. Por ejemplo, las monjas de clausura están apartadas, pero están en oración por el otro. Claro, exactamente. O sea, hay otra forma Sí, también sí. de... No, y que además
digamos, la vida dentro de un monasterio que exige toda la renuncia fuerte que hacen, lo hacen porque con su oración abrazan a todo el mundo, digamos, en su oración, y, o sea, por eso es muy loable todo eso. ¿Cuál fue lo primero que aparece en San Agustín cuando se le dice esto de que tiene que ser sacerdote? Dice, Cristo murió por todos, una cita de San Pablo, dice, Cristo murió por todos para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para Él que murió por ellos. Es decir, yo ya no vivo para mí, yo vivo para Cristo, ¿no? Y Cristo, al entregarse, me obliga también a entregarme a mí al resto, ¿no? Entonces, estaba haciendo bien, ser para los demás. Entonces, dice San Agustín, en sus confesiones va a decir, bueno, todo esto del ser para el otro, fíjense, él decía, esto implica corregir a los indisciplinados, confortar a los pusilánimes, sostener a los débiles, refutar a los adversarios, guardarse de los insidiosos, instruir a los ignorantes, estimular a los indolentes, aplacar a los pendencieros, moderar a los ambiciosos, animar a los desalentados, apaciguar a los contendientes. Apaciguar a los contendientes. A veces nosotros lo que hacemos es que se peleen más. Bueno, apaciguar a los contendientes, ayudar a los pobres, liberar a los oprimidos, mostrar aprobación a los buenos, tolerar a los malos y termina diciendo, pobre de mí, y encima amar a todos. ¿No? Bueno, y que de eso se trata. Bueno, de hecho, él no solamente va a ser sacerdote, sino obispo. Claro. Y en aquel entonces los obispos tenían que mediar en situaciones del orden temporal, no solamente, o sea, lo que escribió San Agustín, más toda esa actividad pastoral que ha tenido, ¿cierto? Fue impresionante, ¿no? Sí. En el mismo capítulo de las Confesiones, en el cual acabamos de ver el motivo excesivo de su compromiso para todos, dice también, Cristo intercede por nosotros, y esto es lo que le da fuerza a él, ¿no? Cristo intercede por nosotros. De otro modo, desesperaría. Si yo no supiera que Cristo está ahí intercediendo por mí, desesperaría. Porque muchas y grandes son mis dolencias, dice. Sí, son mucho más grandes la medicina de Cristo. O sea, mis dolencias y mis pecados son grandes, pero mucho más grande es la medicina de Cristo, la intercesión de Cristo. Porque muchas veces yo me escudo en mis faltas, en mis dolencias, en mi miseria, y me quedo ahí escudado, ¿no? Pero bueno, acá nos está diciendo, sí, perfecto, pero eso es grande, pero mucho más la gracia de Dios, ¿no? Y esa gracia es la que me tiene que a mí ayudar a seguir adelante, ¿no? Agustín se dedicó a la gente sencilla y a su ciudad, renunció a su nobleza espiritual. Qué linda expresión esa, la nobleza espiritual. La nobleza espiritual son estos que se creen tocados por Dios, vamos a decir, y separados, digamos, separados, y se separan, ¿no? Esa es la nobleza espiritual. Entonces dice, renuncia a su nobleza espiritual y predicó y actuó de manera sencilla para la gente sencilla, ¿no? Esto es San Agustín. Ahora bien, ¿cuáles son? Hemos hablado, ¿no es cierto?, de qué es la esperanza, de cómo la esperanza es el descubrir ese bien por el cual vale la pena venderlo todo, esa perla preciosa que comprar. Hemos hablado un poco de la vida eterna, de esto que irremediablemente te lleva a Dios. Vemos que la virtud de la esperanza es una virtud muy importante. Sí, yo no te coger. Está bien. Una virtud muy importante. Ahora, ¿cuáles son dónde está la fuente de la esperanza? ¿Cuáles son los lugares donde yo me encuentro con la esperanza? Entonces, la primera fuente, como toda fuente, es la oración. La primera fuente de la esperanza. Entonces, fíjense, un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. ¿Por qué? Porque cuando ya nadie me escucha,
Dios me escucha. Claro. Cuando yo no puedo hacer nada, en Dios todo lo puedo. Cuando me siento totalmente solo y abandonado, en Dios encuentro compañía. Y todo eso lo hago en oración. En oración no me siento solo, en la oración siento que Dios me escucha, en la oración siento que Dios me da la fuerza para seguir adelante, ¿no? Y así como Benedicto XVI cita el caso de Josefina Bakhita, habla largamente de San Agustín, también lo cita a Bantuan, este famoso obispo que cayó preso ahí en Vietnam, ¿no? Y estuvo 13 años preso, viviendo quizás porque encima el régimen comunista los había, él era obispo evidentemente, y durante muchos años, o sea, 9 años, estuvo casi en aislamiento total, ¿cierto? Y él celebraba la misa con 2 gotas de vino y hostia que le llevaban, que evidentemente eso se tenía que llevar camuflado porque no podían llevarle eso. Entonces el vino decían que era para la medicina y le llevaban pan. Entonces él dice en su mano ponía 2 gotitas de vino y el pan, y su mano era el altar, digamos. Y de ahí sacaba él la fuerza para resistir toda esa tortura, estar prisionero durante tanto tiempo, 13 años, sin embargo nunca pierde la fe y la esperanza. ¿Por qué? Porque un hombre de oración, ¿cierto? Esa oración fuerte le permitió a él vivir ese tiempo, ¿no? Y decía, yo cuando alguna vez leí eso, yo decía, bueno, fíjense que nosotros tenemos cáliz hermosos para hacer la misa, tenemos un altar, tenemos iglesia, y a veces no lo valoramos, ¿no? Tenemos un Padre que nos da. Bueno, también es. Pero hay cosas que no terminamos de valorar, todas las riquezas que tenemos. No. Y Bantuan sí lo pudo hacer con lo que no tenía, ¿no? De hecho, él, como no podía tener Biblia, entonces él tomaba pedazos de papel que encontraba y iba escribiendo las citas bíblicas que encontraba. Y se formaba como su pequeño, decían, vademécum, del cual entonces él hacía lección divina con todo eso, ¿no? Bueno, un hombre de esperanza, ¿cierto? Bueno, la oración le permitió a él la esperanza. Entonces dice, Agustín ilustró de forma muy bella la relación íntima entre la oración y la esperanza. ¿Y qué es lo que decía Agustín? Él define la oración como el ejercicio del deseo. ¿Qué quiere decir eso? El ejercicio del deseo. El hombre ha sido creado para una realidad grande, para Dios mismo, para ser colmado por Él. Pero su corazón es demasiado pequeño para ese gran don que es Dios. Entonces el corazón tiene que ser ensanchado, hay que hacerlo grande el corazón para que entre Dios. Y Dios retarda su don buscando ensanchar el corazón. Yo pido algo y no lo estoy consiguiendo, pero ojo, que ahí Dios está ensanchando el corazón para entregar el don que tiene pensado, ¿no? Con el deseo, yo deseo a Dios, si yo deseo algo porque no lo tengo todavía. Por eso con el deseo ensancha el alma y ensanchándola la hace capaz de su don. Agustín se refiere a San Pablo, el cual dice de sí mismo que vive lanzado hacia lo que está por delante. Después usa una imagen muy bella para describir este proceso de ensanchamiento y preparación del corazón humano. Y dice, imagínate que Dios quiere llenar de miel tu corazón, ¿no? La miel es símbolo de la ternura y de la bondad de Dios. Pero ¿qué pasa? Tu corazón está lleno de vinagre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar todo ese vinagre y ensanchar. Y ese proceso se hace con dolor.
Claro. Hay este deseo, esto que yo quiero, que busco de Dios y no lo estoy consiguiendo, o está ensanchando el corazón para que pueda entrar en ese corazón, para que pueda ser liberado del vinagre y pueda entrar la miel, que es la bondad, ¿no es cierto?, de Dios, que entra en nuestro corazón. Solo convirtiéndonos en hijos de Dios podemos estar con nuestro Padre común. Porque acá nuevamente recuerden que Benedicto, y en muchos de sus documentos, va a aparecer esta necesidad de lo comunitario. Recién hablamos del ser padre, ¿cierto? Y acá vuelve a aparecer esta idea. Dice, rezar no significa salir de la historia y retirarse en el rincón privado de la propia felicidad. ¿No? El modo apropiado de orar es un proceso de purificación interior que nos hace capaces para Dios y precisamente por eso capaces también para los demás. Entonces la oración, vuelvo a decir, no me saca, sino que me entrega más a los hermanos, ¿no? Para que la oración produzca esta fuerza purificadora debe ser, por una parte, muy personal, mi encuentro de yo con Dios, pero también tiene que estar iluminada por la oración de la Iglesia. Entonces hay una dimensión personal, esto que decíamos recién, y una dimensión comunitaria. Nuestra oración tiene que tener ambas dimensiones, ¿no? Bien. Bueno, el cardenal Bantuán dice que cuando él se encontraba desolado, etcétera, etcétera, y no tenía fuerzas para rezar, rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, que eran las oraciones de la Iglesia. Eso le ayudaba a mantenerse unido con la Iglesia, ¿no? Es cierto. Claro, de este modo se realizan en nosotros las purificaciones a través de las cuales llegamos a ser capaces de Dios e idóneos para idóneos para servir al hombre, ¿no? Bien, la esperanza en sentido cristiano es una esperanza para los demás y tiene que ser una esperanza activa, ¿no? Bien, es entonces una de las fuentes de una de las escuelas. Yo aprendo la esperanza en la oración. La otra es el actuar y el sufrimiento humano. Y en este actuar un poco hace referencia que con nuestro trabajo cotidiano muchas veces nosotros buscamos quizás ser reconocidos o esperamos algo de alguien, ¿no es cierto? Pero no nos tenemos que limitar a eso que esperamos por nuestro actuar, sino que siempre tenemos que esperar algo más. O sea, tenemos que ensanchar también nuestro horizonte. Eso con respecto al actuar. Y con respecto al sufrimiento, bueno, el sufrimiento forma parte de nuestra realidad humana, ¿no? Por un lado, nuestra finitud, y por otro lado, las culpas acumuladas a lo largo de la historia nos hacen sufrir. Somos seres finitos y somos seres culposos, ¿no? Y todo eso nos hace sufrir. Conviene ciertamente hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento, impedir todo lo que se puede el sufrimiento, aliviar los dones, ayudar a superar las dolencias, ¿no? Hay que luchar contra los sufrimientos físicos, ¿no? Claro. Pero tratar de erradicarlos totalmente no es posible. No es posible porque nosotros no podemos destruir el mal, ¿no? No podemos, nos superaría totalmente, ¿no? Por eso dice, es cierto que debemos hacer todo lo posible para superar el sufrimiento, pero extirparlo del mundo por completo no está en nuestras manos. Es más, muchas veces, por no querer sufrir, nos encerramos. Esto pasa muchas veces, alguien que se desilusionó amorosamente y no quiere conocer a nadie más, se encierra, ¿no? Entonces, el no sufrir, vamos a decir, hace que nos encerremos, ¿no? ¿Para qué voy a hacer cosas? Claro, ¿para qué voy a hacer cosas si voy a terminar sufriendo? Entonces, dice que en definitiva, ahí la vida pierde el sentido, ¿no? La vida se vuelve vacía, oscura, ¿no es cierto? Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella
un sentido mediante su unión con Cristo, que también ha sufrido con amor infinito, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? El desafío es aceptar la tribulación. No aceptar una tribulación no quiere decir que tengo que salir y buscar sufrimiento, porque ese sufrimiento no nos sirve. No. El sufrimiento que viene, lo Claro, que venga. que llega. Aceptar esa tribulación, madurar en ella y unir ese sufrimiento al de Cristo, como dice San Pablo, completo en mi carne lo que faltan los sufrimientos de Cristo, ¿no? Por el bien de su iglesia. Bueno, entonces allí también encontramos una fuente para la esperanza en el sufrimiento. Sí, Señor. Y la otra fuente, la última fuente, es el juicio final, ¿no? El juicio final verdaderamente es una imagen que puede decir aterradora, ¿no? El juicio, porque el juicio final habla del infierno, todo esto. Y dice, Benedicto dice, sin embargo, es una imagen de esperanza. Dice, quizás la imagen decisiva para nosotros de la esperanza. ¿Por qué? Porque el juicio es una imagen que exige la responsabilidad. Y vuelvo a decir, responsabilidad significa responder, viene de responder, de ser responsable para vivir como Dios quiere que viva. Y si bien es cierto, está la justicia de Dios, la justicia divina, pero la justicia de Dios siempre está acompañada por la gracia, dice, ¿no? Entonces, la imagen del juicio, el juicio final, lejos de asustarme y de preocuparme, tiene que hacer que yo crezca en responsabilidad. Aquí y ahora tengo que responder a lo que Dios me está pidiendo, ¿no? Claro que sí. Dice, él cita el caso de un texto de Platón, ¿no? Dice que expresa un pensamiento del juicio justo que en gran parte es verdadero y provechoso también para el cristianismo. Y dice, aunque usa imágenes mitológicas que expresan de un modo inequívoco esta verdad. Y dice que al final las almas estarán desnudas ante el juez. Ahora ya no cuenta lo que fueron alguna vez en la historia, sino lo que son de verdad. Por eso el alma está desnuda ante el juez. Ahora el juez tiene quizás ante sí el alma de un rey o de algún otro gran dominador, y no ve nada sano en ella. La encuentra flagelada y llena de cicatrices causadas por los perjurios y la injusticia. Esto también es interesante, que cada vez que nosotros dañamos a alguien, nos estamos dañando a nosotros mismos. Todo es tortuoso, lleno de mentira y soberbia, y nada es recto, porque ha crecido sin verdad. Y como el alma, a causa de la arbitrariedad, el desenfreno, la arrogancia y la desconsideración en el actuar, está cargada de exceso e infamia, ante semejante espectáculo, este juez manda esa alma a la cárcel, donde padecerá los castigos merecidos. Pero a veces ve ante sí un alma diferente, una que ha transcurrido una vida piadosa y sincera, y a esa la lleva a la isla de los bienaventurados. Esa es en la concepción de Platón, ¿no? Bueno, esto más o menos Cristo lo ha querido hacer con la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, ¿no? Esa distancia que este rico no supo achicar durante su vida en la tierra fue contradictorio para él, porque fue el abismo que se abrió entre Dios, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, entre él y Dios, ¿no? El foso de su cerrazón, los placeres materiales, el foso del olvido del otro y de la incapacidad de amar, que se transforma ahora en una sed ardiente e irremediable, ¿cierto? Bueno, esto que es una imagen, vamos a decir también del juicio final, nos tiene que ayudar a vivir aquí ahora de una manera distinta. ¿Y cómo podemos vivir aquí ahora de una manera distinta? Sabiendo que ese bien supremo, ese Señor de los señores, al cual hacía referencia Santa Josefina Baquita, esa realidad que nos trasciende, ¿no? En esa realidad yo hoy, aquí ahora, encuentro un sustento para vivir la vida como Dios quiere que la viva. Porque eso es lo que tiene fundamentalmente la virtud de la esperanza, ¿no? La virtud de la esperanza es esto, ¿no? Es, yo puedo vivir el aquí y ahora
alegría, porque sé que no estoy solo, porque sé que hay algo que está en el futuro y es pleno, pero eso, ya algo de todo eso ya estoy viviendo aquí y ahora, ¿no? Por eso yo creo que una de las, digamos, de los textos que mejor, o que pintan de manera más perfecta la virtud de la esperanza, no es otro que el de la bienaventuranza, de lo que son persecuciones, sufrimiento, todo eso, pero sabiendo de que Dios no nos deja solos y que algo de todo eso ya estoy viviendo aquí